a tener impuestos, la ecuación de impuestos 65 más 0,35i, ¿sí? Y luego vamos a tener en las importaciones, en vez de 240, vamos a tener 24. ¿Podría repetir En el valores? enunciado vamos a cambiar, ¿sí? Saben que tengo un problema con el micrófono cuando es importante que me avisen porque si yo me apoyo para marcarles no se escucha, ¿sí? A ver, en el enunciado, en el enunciado número 13 van a cambiar los siguientes datos. En la fórmula de impuestos, en vez de tener 6.500 más 0,35i, van a tener 65 más 0,35i. ¿Estamos? Y en la fórmula de importaciones van a tener 24 más 0,12i. ¿Profe, puedes repetir las importaciones? Yo no me escuché. 24 más 0,12, no, 100, sí, 24 más 0,12. ¿Listo? Listo, profe. Me controlo un poco más. ¿Algunos hicieron este ejercicio? ¿Tuvieron algunas dudas en la resolución? Bueno. ¿Profe? No sé. ¿Quién sabe más? Sí, Denise. Yo estuve resolviendo el ejercicio y bueno, me sale una diferencia de 20. O sea, al verificar, por ejemplo, El ejercicio en el que terminas derivando la IES. Sí, en ese. Bueno, ahora lo va a explicar bien la profe. Bueno. Josefina, tenía un poquito de paciencia. Ahora vemos todo. Bueno, vamos a compartir pantalla, ¿sí? ¿Pudiendo ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar a función bebé, ¿sí? Para ello vamos a trabajar con los datos que tenemos acá y que ustedes los pueden observar. Tenemos el valor de las exportaciones, el valor de las importaciones y tenemos las entradas netas de capital, ¿sí? Sabemos que nosotros cuando analizamos la balanza comercial, analizamos la diferencia entre exportaciones e importaciones y luego, ¿sí? Tenemos la balanza de pagos y el saldo, en este caso, de entradas netas de capital, y cuya fórmula es igual a 30 por la tasa de interés. ¿Sí? Nosotros sabemos que si nos piden a nosotros desarrollar analíticamente la función BB, sabemos que es una función que nos muestra que trabaja con dos variables, el nivel de tasa de interés y el nivel de ingreso. ¿Sí? Y cada punto de la función BB representa un punto en donde se materializa un equilibrio entre las entradas netas de capital y más las exportaciones y las importaciones. Entonces,
para hacer el primer desarrollo, que es el analítico, nosotros hacemos la igualdad. ¿La igualdad entre qué? Como recién lo dije, exportaciones más entradas netas de capital y las importaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con los datos que tenemos, vamos a plantear la igualdad, ¿sí? Entonces, vamos a tener 150 más 30 por R igual a 120 más 0,5 I. Para resolver esto, que es una de las dudas que han planteado en el foro, es necesario trabajar con una tasa de interés. En este caso hemos elegido trabajar con una tasa del 30%. Volvemos a repetir, como se dijo en las clases anteriores, en las salas, en los horarios anteriores, que para trabajar cuando nosotros tengamos la tasa en porcentaje, la tenemos que hacer en tanto por uno, entonces vamos a trabajar con 0,30, ¿sí? Si se ubican, ¿sí? Yo les voy mostrando, esto es un cálculo matemático, y acá van a ver cómo reemplazando en la función, llegamos al valor 159. Luego hacemos un pasaje de términos, de tal manera que llegamos al nivel de ingresos igual a 78, ¿sí? Que pueden ser 78.000, 78 millones, el valor que ustedes les asignen, ¿sí? A una tasa del 30%. Entonces, ahí obtenemos un punto de equilibrio en la función BB, que es aquella, si la pueden ver en el gráfico, que se alcanza con un nivel de tasa de interés del 30%. ¿Pueden ver el cursor cómo lo voy moviendo? Sí, ¿Se puede ver? Sí. A ese nivel de tasa, el nivel de ingreso de equilibrio es 78. Si nosotros proyectamos desde el eje de ordenadas y el eje de abscisas, llegamos a la intersección que corresponde a un punto de la curva BB, que es la que nos va mostrando todos los puntos de equilibrio, ¿sí? Luego también podemos hacer el mismo cálculo si tomamos otra tasa de referencia para encontrar otro punto y poder así trazar gráficamente la curva BB. En este ejemplo hemos supuesto una tasa de interés del 45%. Y lo que hicimos fue reemplazar esa tasa en la igualdad. Cálculo Excel. Igual, este cálculo, esta forma de análisis va a estar expuesta, la vamos a subir al foro para que ustedes tengan, por las dudas, llegue a aparecer alguna duda en los próximos días cuando estén estudiando, ¿sí? Igual que hicimos con la tasa del 30%, nosotros reemplazamos el valor de la tasa R en 0,45. Y así obtenemos otro punto de equilibrio que es aquel que se alcanza con un nivel de tasa del 45% y un nivel de ingresos que se obtiene de 87, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos, vamos acá, me dicen si voy muy rápido o no, ¿sí? Graficamos el nivel de tasa del 45% que materializa un equilibrio sobre la curva BB a un nivel de ingreso de 87, ¿sí? Ahí tenemos dos puntos en donde verificamos la identidad y que corresponden a la curva BB, ¿sí? En este punto, ¿hay alguna duda? No, profe. Bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo? Que tengo una duda A ver. con respecto a la tasa de interés. Sí. Había escuchado que era opcional, digo, o sea que teníamos que elegir nosotros Sí. en el parcial nos asigna o también tenemos que elegir. En este caso, ustedes tienen que elegir la tasa, ¿sí? Por eso se pone, cuando te den para completar, uno tiene que calcular
y definir una tasa de interés. Por supuesto, traten de definir tasas que no estén muy alejadas para que sea posible graficarlas, ¿sí? Pero en este caso ustedes tienen que elegir. Nosotros hicimos la opción de una tasa de un 30% y una tasa del 45%. Ya van a ver que en estos casos necesitamos que ustedes trabajen con los gráficos de 4 cuadrantes. ¿Para qué? Esto va a ser un punto de evaluación en el parcial, así que por favor tengan en cuenta. ¿Qué pasa? Vamos a hacer con los mismos supuestos, vamos a hacer el primer ejemplo gráfico de ubicarnos en un punto como A, ¿sí? Si nosotros elegimos un punto como A y proyectamos sobre ambos ejes, vamos a hacer, proyectando sobre el eje de la tasa, es un punto que nos muestra que con una tasa del 45%, vamos a tener, vamos, en el segundo cuadrante, un nivel de exportaciones y de entrada neta de capital, ¿sí? Fíjense cómo voy haciendo el movimiento, proyectamos, y esta tasa se corresponde con un nivel de exportación y de entradas netas de capital de 163,50. Estamos sobre el tercer, aquel que nos muestra. Profe, se le corta el audio. Sí, es que cuando quiero graficar y poner, mover, se deja de escuchar, pero vuelvo otra vez. Vamos a ver, yo les decía que este análisis es importante que ustedes lo planteen con los 4 cuadrantes, porque esto es pregunta de parcial, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos en un punto como A, ahí lo marco con el cursor, un punto como ese y hacemos las proyecciones, vamos a poder observar que en este caso, en este gráfico, este punto A se alcanza con un nivel de tasa del 45%. Si proyectamos ese nivel de tasa sobre la curva que corresponde a las exportaciones más las entradas netas de capital que se encuentran en el segundo cuadrante, podemos ver que la tasa se corresponde con el total de 163,50. Pueden ponerle miles o millones, ¿sí? Que corresponde a las exportaciones más las entradas netas de capital, ¿sí? Y si proyectamos ese valor sobre el tercer cuadrante que nos muestra el equilibrio, que es la curva que nos muestra el equilibrio o la identidad entre las exportaciones y las entradas netas de capital y las importaciones, y las volvemos a proyectar, vamos a ver que se corresponde con un nivel de exportaciones de 163,50, ¿sí? O sea, que con ese nivel de tasa del 45%, nosotros vamos a lograr, lo vamos a alcanzar con un nivel de exportaciones, ¿sí? Más entradas netas de capital de 163,50. Ahora, eso si hacemos el circuito que va segundo cuadrante, tercer cuadrante. Ahora, si proyectamos ese punto sobre el nivel de ingresos y luego sobre el cuarto cuadrante, vamos a llegar a la situación en donde el nivel de exportación por este camino y vamos a llegar al valor que estábamos hablando de 163,50, o podemos elegir el otro camino para ver el nivel de importación que se corresponde con ese punto. ¿Se puede ver el movimiento que hago? Sí. Bueno, si ustedes observan este punto, si nosotros vamos por el lado derecho, obtenemos un nivel de importación de este nivel.
Si vamos por el segundo y tercer cuadrante, obtenemos un nivel de exportaciones y entradas netas de capital superior. Gráficamente, ¿qué nos muestra? ¿Sí? Que el nivel de entrada de exportaciones y entradas netas de capital está dado por este tramo y el nivel de importaciones por este tramo. Gráficamente se puede observar que en este punto, ¿qué situación se verifica? Que hay más entradas de dinero por las exportaciones. ¿Y qué Que significa? valora financiar las importaciones. ¿Y recuerden que, bueno, ¿y cuál sería entonces esa situación? Sería una situación superavitaria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la divisa que ingresa por las exportaciones y por las entradas netas de capital nos permite cubrir la divisa que necesitamos por las importaciones y encima tenemos un excedente, ¿sí? Profe, ¿puedes repetir eso, por favor? ¿Qué significa esto? Cuando ustedes tengan una duda, por eso es importante para nosotros y van a ver que en los otros casos que planteamos, vamos a hacer el gráfico y lo importante que ustedes analicen los 4 cuadrantes. Si nosotros tomamos un punto como A y hacemos las proyecciones sobre el eje de abscisas o sobre el eje de ordenadas, y vamos atravesando todos los cuadrantes, vamos a poder saber si estamos en situación, bueno, en este caso, de superávit, de déficit o de equilibrio. ¿Cuándo estaríamos en situación de equilibrio? Cuando estamos cuando No se escuchó. las exportaciones y las entradas netas de capital sean iguales a la importación. Claro. Cualquier punto sobre la función bebé o Bien, ahí hay un perro que está ladrando. es el mismo. Claro, si lo pueden, quiere participar, si lo pueden. Es mi perrito, profe, Bueno, perdón. entonces, a ver, volvamos otra vez. ¿Cuál sería un punto de equilibrio? Yo decía que era cualquier punto sobre la función bebé. Cualquier punto sobre la curva BB. Ahora, si yo quiero graficar cualquier otro punto que no esté por encima o sobre la curva BB, voy a estar en una situación o de déficit o de superávit, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber si se trata de superávit o de déficit? Primero voy a identificar el punto, ¿sí? Ya no vamos a hacer el A, vamos a tomar el B, ¿sí? Este que está marcado acá. Yo marco y después hablo, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese punto, para saber si estamos en superávit o déficit, lo que nosotros tenemos que hacer es, analíticamente vamos a saber si estamos en superávit o déficit cuando las entradas netas de capital más las exportaciones sean distintas a las importaciones. Ahora, será superávit cuando se dé una situación y será déficit cuando se dé otra situación. ¿Cómo vamos a saber si es superávit o déficit? Gráficamente, proyectando los puntos sobre cada una de las curvas que están en los cuadrantes que vamos a analizar ahora, ¿sí? Entonces, tomamos el punto B y proyectamos en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas, ¿sí? Si proyectamos sobre el eje de ordenadas, vamos a tener que este punto, ¿sí? Primero hagamos esto. Primero tomemos el punto B y lo proyectemos sobre el nivel de tasa. Sobre el nivel de tasa y decimos, este punto B se alcanza con un nivel de tasa del 30%. Ahora, con ese nivel de tasa del 30%, vamos a proyectar sobre la curva de exportaciones más entradas netas de capital, ¿sí? Hacemos el movimiento al segundo cuadrante. Proyectamos y ese nivel de tasa nos da un nivel de exportaciones más entradas netas de capital de 159. Lo estamos viendo gráficamente. Ustedes ahora lo van a calcular analíticamente, si no nos va a faltar el tiempo, ¿sí? Proyectamos sobre la curva
Y con los datos podemos ver que ese nivel de tasa nos permite un nivel de exportaciones y de entradas netas de capital de 159, ¿sí? Ahora, si nosotros proyectamos ese nivel sobre la curva que nos muestra el equilibrio, que es la que figura en el tercer cuadrante, proyectamos y podemos, con ese nivel de tasa de interés y en base al punto que hemos definido de análisis, que es el punto B, alcanzarlo con un nivel de importaciones de 159, como el que voy a marcar ahora. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nosotros decimos que en el punto B, con un nivel de tasa de interés del 30%, podemos alcanzar, ¿sí?, con un valor de exportaciones y entradas netas de capital de 159. Ahora, proyectemos ese punto sobre el nivel de ingresos y luego sobre la curva de importaciones. ¿Pudieron ver el movimiento? No puedo hablar al mismo tiempo porque si no mi micrófono se anula. ¿Pudieron ver el movimiento? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si ustedes se fijan, por un lado, ¿sí?, con ese punto B a esa tasa de interés y gráficamente, nosotros obtenemos un nivel de exportaciones más entradas netas de capital de 159. Y el correlato en importaciones termina siendo 163,50. ¿Qué situación se está dando ahí? Más allá de que esté gráfico. ¿Qué situación se da? Deficitaria. ¿Por qué? Porque las importaciones. Que tanto el punto A como el punto B son situaciones en donde el equilibrio no se verifica. Son situaciones que se encuentran por fuera de la curva BB, que es la que muestra el equilibrio. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Dudas había generado, ¿sí? Vamos a pasar ahora, si no hay ninguna duda, al siguiente caso. Vamos a hacer la derivación de la curva, vamos a hacer los cálculos, vamos a obtener la expresión analítica de la curva IS, ¿sí? Para ello vamos a trabajar, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, para ello vamos a trabajar, ¿sí?, con los datos que ustedes tienen acá detallados. Igual no se preocupen, lo que nosotros queremos es, bueno, ya les dimos las diferencias porque había unos ceros que habíamos puesto que nos impedían llegar a este resultado. Igual esto lo vamos a compartir para que lo puedan ver, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? Nosotros acá, igual que en el ejercicio de la BB, queremos que determinen analíticamente la curva IS, ¿sí? Perdón, Silvia, acá hay una consulta en el foro de Daniela Soria. Sí. Dice, profe, cuando calculamos el multiplicador de la inversión, ¿tomamos solamente una tasa? No entiendo bien tu pregunta. Sí. Lo que pasa es que hace rato para calcular, para graficar, la profe dio dos tasas de interés. Era solamente, perdón, Solamente Silvia, para que graficar. tengas 2 puntos de referencia. Sí, sí. Si vos hubieras utilizado uno solo y por ahí hubieras derivado analíticamente, gráficamente a la función BB, es correcto. Bueno. ¿Sí? No escuché bien, María Marta. ¿Audio? Sí,
una alumna que consultaba, la duda era por qué 2 tasas. Le sí. expliqué que la idea era que tuvieran 2 puntos de referencia, que perfectamente bien podrían haber trabajado con uno solo. Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a este segundo planteo. Nosotros acá necesitamos hacer, yo les voy a mostrar el desarrollo. Les pido atención en este punto, nos está quedando poco tiempo y queremos ver si tienen dudas y nos queda todavía ver la curva LM, ¿sí? Pero igual, al igual que lo que hemos planteado al momento de analizar la curva BB, nosotros lo que estamos haciendo es un análisis para poder determinar en forma analítica, ¿sí?, la curva IS, es decir, el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Trabajamos con todas las fórmulas que están detalladas de este costado, ¿sí? Y le hicimos algunos cálculos, algunas correcciones, perdón, sobre todo a la función de impuestos, que quedó en 65 y no 6.500, y a la función de importaciones, que quedó en 24, ¿sí? Si nosotros tenemos que hacer un análisis gráfico de la IS, a ver, vamos a analizar vamos a estudiar la expresión analítica de la curva IS. Nosotros partimos, ¿sí?, de que la curva IS nos va a ir mostrando puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Qué significa? Aquellos puntos en donde la oferta y la demanda agregada son iguales. Entonces, para poder determinar un punto que corresponda con un nivel de ingresos y un nivel de tasa, vamos a partir, al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, de una igualdad. Entonces, acá vamos a igualar la oferta y vamos a igualar la oferta agregada y la demanda agregada, ¿sí? Nosotros ya conocemos la función de oferta, conocemos la función de demanda, sabemos cómo resolver esta identidad, sabemos que tenemos que reemplazar los datos y vamos a llegar, ¿sí?, a un nivel de ingreso de equilibrio de 7.567,43. Acá nosotros hemos tomado como una tasa para trabajar el 5%, ¿sí? Acá les ponemos el ejercicio, ¿sí? Hemos tomado una tasa del 5%. Ustedes van a ver cuando, bueno, esto es un cuadro de Excel, como dice la profe María Marta, ¿sí? Saben que reemplazando en los datos, aquí estamos, fíjense, vamos a llegar a obtener un nivel de ingreso que se corresponde con un nivel de tasa del 5%. Nuevamente, si el dato de la tasa está en porcentaje, lo tenemos que pasar a tanto por 1 y realizar el reemplazo, ¿sí? En este caso, y de este ejercicio con las correcciones que hemos propuesto en el enunciado, obtenemos un nivel de ingreso de equilibrio de 7.567,43, ¿sí? Ahora. Perdón, Silvia, ¿me permitís? Sí, sí. En el ejemplo que le estamos mostrando, el consumo autónomo es 275, y en el práctico ellos tienen 250, un poco a propósito porque van a tener que hacer los cálculos, ¿sí? Exacto. Para responder al práctico. O sea que Perdón. 250, profe, porque en el práctico No. 2500. 275. 250. Perdón, en el práctico te tiene que quedar 250 el enunciado. Nosotros estamos resolviendo con 275, con la idea de que ustedes vuelvan a hacer este ejercicio considerando un consumo autónomo de 250. Bien, gracias. Bueno, una vez que ustedes hacen los cálculos, el pasaje de términos y llegamos a esto que estábamos diciendo recién, ¿cuál es la finalidad de...? Nosotros hicimos algunos cambios en los números con la finalidad de que ustedes vuelvan a ejercitar el cálculo, ¿sí? En el trabajo práctico correspondiente tenemos un solo ejercicio, acá hemos planteado unas modificaciones
Les pedimos, por favor, que vuelvan a hacer los cálculos. Esto es un ejercicio también de parcial. Recuerden que nosotros vamos a tener un parcial presencial y estos ejercicios van de cajón, así que, por favor, vuélvanlos a ejercitar y plantéennos las dudas que puedan llegar a tener, ¿sí? Una vez que nosotros llegamos al ingreso de equilibrio con el nivel de tasa del 5%, vamos a hacer el reemplazo de este nivel de ingreso para verificar la igualdad entre la oferta y la demanda, ¿sí? Agregada, que es lo que les estamos mostrando acá. ¿Qué hacemos una vez que tenemos esta información? Nosotros sabemos, ¿sí?, que la oferta y la demanda agregada con ese nivel de ingresos se igualan en este punto. Gráficamente se puede ver, ¿sí? Oferta y demanda agregada se alcanzan al nivel de 5.750 con un nivel de ingresos de 7.567,43 que obtuvimos con trabajar una tasa del 5%, ¿sí? En este punto, en el desarrollo de este ejercicio, también les pedimos el cálculo de los multiplicadores, ¿sí? Hacemos el análisis de los distintos componentes y les pedimos, por favor, ¿sí?, luego ya les vamos a compartir, que analicen cuáles son los efectos. ¿Qué pasa cuando se produce un incremento en la inversión, en el gasto, o cuando aumentan las exportaciones, y el caso contrario? ¿Y qué pasa cuando hay variación en los componentes autónomos? ¿Sí? Eso lo dejamos para que lo analicen. Vamos a pasar al otro caso porque nos va a faltar tiempo. Por favor, en esta semana traten de volver a resolver con los... Ahí se los dejo para que lo vean. La corrección es el consumo autónomo de 275, la parte autónoma de los impuestos de 65 y la parte autónoma de las importaciones de 24. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a pasar a la curva LM y el análisis, el primer análisis antes que el gráfico, que va a ser el analítico, ¿sí? Nosotros volvemos, lo mismo que vimos en la curva BB y en la curva IS, también lo vamos a ver acá. ¿Qué representa la curva LM? Puntos de equilibrio en el mercado monetario. Entonces, si representan puntos de equilibrio, representan puntos en donde la demanda y la oferta son iguales. ¿Sí? Entonces, por un lado vamos a tener la demanda que va a estar conformada por la demanda motivo transacción y la suma de la demanda de motivo especulación. Y la oferta, ¿sí?, real de dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con las fórmulas que tenemos, que ya están en el enunciado. Reemplazamos en la igualdad. Acá tenemos demanda, motivo, transacción, demanda, motivo, especulación, oferta real de dinero. Reemplazamos en la igualdad y despejamos I. ¿Sí? Para poder acceder a este resultado, también suponemos un nivel de tasa de interés. Si ustedes se fijan, acá nosotros tomamos como ejemplo el nivel de tasa de interés del 30%. Hemos elegido esa, igual que cuando hicimos el cálculo del ingreso de equilibrio en el análisis de la BB. ¿Sí? Tomamos dos tasas, del 30 y del 45, y obtenemos un nivel de ingreso de equilibrio, ¿sí? Lo cual nos muestra un punto de equilibrio en la curva LL. Gráficamente se puede ver acá. Con un nivel de tasa de interés del 30%, alcanzamos un nivel de ingreso sub 1 igual a 1.445.470. ¿Sí? Ahora, si nosotros tomamos una tasa del 45% y volvemos a hacer el mismo cálculo despejando I,
obtenemos un nivel de ingreso sub 2 y sub 2 equivalente a 1.488.803,33, que se corresponde con un nivel de tasa del 0,45. Y ahí tenemos 2 puntos sobre la curva, ¿sí?, que nos permiten graficar la curva LM. Acá tenemos la trampa de liquidez y acá la forma que ya conocemos, ¿sí? No puedo modificar. Eso básicamente serían los 3 que voy a dejar. Si no tienen dudas, voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, bueno. Parece que está todo muy claro. Estos son los 3 gráficos que nosotros necesitamos que ustedes analicen, ¿sí? Gráficamente, y que trabajen, cuando analicen gráficamente, con los 4 cuadrantes, para que puedan conocer todo el movimiento y responder a las preguntas que les vamos a hacer en el parcial. Los ejercicios no van a ser iguales a estos, vamos a pedirles, por favor, mucha reflexión, entonces es importante que analicen puntos por fuera de la curva, qué pasa, ¿sí? Y, bueno, hagan el cálculo de los multiplicadores. No sé si vos querés agregar algo, María Marta. No. A mí me pareció que quedó claro. Son los chicos los que tienen que plantear si les quedó alguna duda. Lo vamos a subir, pero, ¿sí?, con lo que nosotros les hemos mostrado ahora, les pedimos por favor que hagan el cálculo. El Excel va a estar subido, pero por favor hagan ustedes el ejercicio para recién después verlo, ¿sí? Y por favor los invitamos a que lean de nuevo la guía, vean la clase, ¿sí? Profe, tengo una duda. A ver. En el parcial pueden tomar las 3 funciones, los 3 gráficos, o Sí. uno. No, podemos tomar los 3, podemos tomar 2 o podemos tomar 1. Podemos tomar todos, podemos tomar los 3 en forma gráfica, los 3 en forma analítica. Todo lo que ustedes están viendo acá es para el parcial. Si me permitís agregar una cosa, tanto para Giselle como para el resto de los alumnos. Estamos en la mitad del desarrollo de la materia, quizá un poquito más. Cuando terminemos de desarrollar la materia, este tipo de cuestiones que ustedes han analizado hoy, no las van a ver en forma independiente, o sea, solamente la IS, solamente la BB, porque la materia termina donde ya tenemos toda una construcción de la macroeconomía, ¿sí? Donde se van a presentar o se les van a proponer diferentes situaciones en las que, por ejemplo, la aplicación de una política me puede generar un cambio en la IS o en la LM, o puede pasar algo con las tasas del resto del mundo y me va a modificar la función BB, pero no desesperen en esta instancia, porque todavía no hemos completado el desarrollo de la materia. Cuando lleguen al final del desarrollo de la materia, ustedes van a ver que todo esto no solamente nos va a permitir analizar puntualmente el mercado de bienes y servicios, el mercado monetario, la relación con el sector externo, sino que vamos a analizar toda la economía.
Y a partir de ahí problemas estructurales como la inflación, el desempleo. ¿Sí? Es poco probable que en el parcial se les pida el punto 14 del práctico 5, porque van a estar capacitados para ir mucho más allá. Todo eso a medida que, por eso le dijimos de entrada, esta materia o la llevan con una lectura reflexiva, como dice siempre Silvia, y todos los días o chocamos a fin de año. Profe, yo tengo otra consulta. El viernes 8 o el 15 es probable que tengamos parcial de superior 2. ¿De qué? Es probable que tengamos parcial de superior 2 en Va a ser en mismo los horarios de macroeconomía. Va a ser en el horario de macro. Bueno, ahí tendrían que planteárselo a los docentes de Contabilidad Superior 2. El horario de macroeconomía está fijado desde que inició el cuatrimestre. Ustedes saben que las clases prácticas la tienen los días viernes de 15 a 18. Y que tienen requisito de asistencia y de participación. Hoy hicimos la excepción porque venían con muchas dudas que vienen de la poca lectura, ¿no? Pero si tienen parcial de superior 2, no es problema de macroeconomía. Bien, profe, gracias. ¿Alguna duda respecto de los puntos que se han analizado en la clase? Tienen los 10 últimos minutos. Profe, yo tengo una duda con respecto a los 4 cuadrantes. Los puntos que puso en superávit y déficit, los puso al azar para analizar el gráfico. Sí. Al azar. Ah, bien. Son puntos puestos al azar. Hagan ustedes el mismo ejercicio. Pongan cualquier punto y proyecten sobre las curvas. Sigan los cuadrantes y gráficamente van a poder observar de qué situación se está analizando, se está tratando. Y una sugerencia, el mismo análisis que hicieron en la función BB, que les explicó Silvia, de los desequilibrios en el balance o en la balanza de pago, hagan el mismo análisis de los 4 cuadrantes en la función IS para ver los desequilibrios en el mercado de bienes y servicios, y hagan el mismo análisis con puntos que estén fuera de la LM para poder analizar los desequilibrios en el mercado monetario, pero pudiendo justificarlo, ¿sí? Con el mismo análisis que les mostró Silvia, proyectando esos puntos hacia la izquierda y hacia abajo para poder explicarlos. Se les puede plantear de entrada una situación de desequilibrio y pedirles que ustedes como ministro de Economía restablezcan el equilibrio. Tienen que identificar qué tipo de desequilibrio es y cuáles serían las políticas que tendrían que aplicar para restablecer el equilibrio. De nuevo, no desesperen, eso también lo vamos a ver. Bueno, si no tienen más dudas. Profe, disculpe, yo no entiendo cómo calcular los multiplicadores. ¿Leíste en la parte de multiplicadores, Magdalena? Sí, Pero, profe. Por eso, o sea, ahí nos dicen que el incremento, por ejemplo, en la inversión sobre el incremento del ingreso es igual a K, ¿verdad? Y K es igual a 1 sobre B. sí. O sea que el incremento que nos dé en el ingreso tiene que ser igual a ese valor K. ¿Eso? No, eso no me confunde.
Eso no entiendo. Ese valor que vos determinaste como K, aplicado sobre el incremento que puede haber tenido la inversión o el gasto público o las exportaciones, te va a mostrar cuánto genera de aumento o de disminución, según sea el sentido de la variación de esas variables, inversión, gasto y exportaciones, en el nivel de producto de la economía. Para determinar el valor de K no necesitas saber si se incrementó o no la inversión, el gasto público. K es el número que me muestra cuántas veces aumenta el nivel de producto cuando se modifica alguna de las variables autónomas que tenés. Sea inversión, sea gasto público, sea exportaciones, sea parte autónoma de los impuestos directos, sean los otros recursos autónomos, sea la parte autónoma de las importaciones. Es falta de lectura, Magdalena. En los videos y en las diapositivas se les van incorporando los multiplicadores a medida que vamos incorporando unidades económicas y por lo tanto variables. ¿Sí? Estás confundiendo el multiplicador con el efecto multiplicador. Gracias, profe. ¿A alguien más le quedó dudas respecto de lo que vimos? BB, IS, LM. Bueno, si no hay dudas, nos estamos viendo el martes en la clase teórica. Gracias, profe. Buen fin de semana. Fin de semana. Hasta luego, profe. Luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.